Matemática. Eje temático, geometría. A continuación veremos el cilindro. Un cilindro es un cuerpo curvo que está formado por dos caras planas llamadas bases, que son ese círculo que está arriba y el círculo que está abajo, y una cara curva denominada cara lateral. El cilindro está determinado por dos parámetros: el radio de sus bases, que es esa distancia entre el centro del círculo y el punto exterior, y la altura del cilindro, que es la distancia que hay entre las bases. Al radio le llamamos R y a la altura le llamamos H. El cilindro es un cuerpo de revolución. ¿Qué significa eso? Que se origina a partir de hacer girar una figura. En este caso, el cilindro se origina cuando hacemos girar un rectángulo en torno a uno de sus lados. Tenemos entonces el rectángulo en la figura, tomamos uno de sus lados y lo hacemos girar con respecto a él. ¿Qué se genera entonces? Se genera ese cilindro. Por eso decimos que el cilindro es un cuerpo de revolución. Podemos calcular dos características bien típicas del cilindro. El primero es su área. Si abrimos el cilindro quedaría una figura plana con la siguiente forma. Las dos bases están bien marcadas ahí, esos círculos, y ese rectángulo es lo que al enrollarse se forma la cara lateral del cilindro. ¿Qué medidas tiene esta figura? Bueno, las bases tienen el radio R, la cara lateral tiene la altura H, y el otro lado de ese rectángulo es el perímetro del círculo que forma la base. Por lo tanto, la medida de la base de ese rectángulo es 2 por pi por el radio de los círculos. Entonces el área total de esa figura va a ser la suma de esas tres áreas. ¿Cuáles? El área de ese círculo, que es pi por el radio al cuadrado, el área de ese otro círculo, que también es pi por el radio al cuadrado, y el área de ese rectángulo, que es lado por lado, es decir, 2πr por el otro lado, que es h. Entonces, el área total sería la suma de esos tres, πr cuadrado más πr cuadrado más 2πrh. Por lo tanto, ¿cómo se calcula el área? El área total de un cilindro se calcula multiplicando 2 por pi por el radio al cuadrado, esas son las áreas de las caras basales, más 2 por pi por el radio por la altura, que es el área de la cara lateral. La segunda característica que podemos calcular del cilindro es su volumen. El cilindro es un cuerpo y por lo tanto ocupa un espacio. Ese espacio es el volumen del cilindro. Entonces, si tenemos un cilindro cuyas bases tienen radio R y tiene una altura H, vemos que el volumen se va a calcular como el área de la base multiplicado por la altura. Pero recuerde que el área de la base es pi por el radio al cuadrado porque esa base es un círculo. Por lo tanto, el volumen del cilindro se calcula de la siguiente forma: multiplicando pi por el radio elevado al cuadrado por la altura del cilindro.